Ya. Bienvenidos, saludos otra vez, una vez más, a la clase 5 que es la luz. Vamos a ver hoy día como los fenómenos ondulatorios y también tratamos de aprovechar de ver óptica, ¿ya? Si es que alcanzamos. Entonces hoy día se viene harta materia, ¿ya? Hoy día se viene harta materia, pero con ánimo, con motivación, se puede lograr. Así que, bueno, lo primero que hay que entender sobre la luz es algo muy importante que se llama la naturaleza dual de la luz. ¿Ya? Hay que comprender su naturaleza. ¿Ya? La luz tiene una naturaleza dual. ¿Qué se refiere con esto? Que se puede representar como dos cosas, tanto como una onda, ¿ya? Como aquí dice, una onda transversal electromagnética, pero también se puede comportar como una partícula, ¿ya? Como aquí dice, un carácter corpuscular. ¿Ya? ¿A qué se refiere con eso? A que nosotros podemos, por así decirlo, mirar gracias a la luz, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros teníamos el ejemplo, ¿verdad? De lo que vimos en la clase pasada sobre el sonido es algo que podemos escuchar nosotros, ¿verdad? Es una onda que transporta energía, que nosotros podemos escucharla, que podemos quizás sentir la vibración, pero nosotros no podemos observarla en sí porque no es, por así decirlo, una partícula, ¿ya? Sino que es solamente transporte de energía, es una onda. En cambio, aquí en la luz, además de nosotros sentir esa perturbación, que sería un transporte de energía, también nosotros podemos observarla. También va a tener una representación corpuscular, ¿ya? Una representación de partículas. Y eso se le llama la naturaleza dual de la luz, ¿ya? Es importante saber esto, ya que no solamente la luz es una onda, sino que después vamos a ver que la luz se puede reflejar, se puede refractar, puede hacer difracción, puede tener interferencia, todas esas cosas ya las vamos a ver, ¿ya? Entonces no se preocupen por esos nombres. Pero lo que tienen que saber es que la luz tiene una naturaleza dual, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando, no sé si han visto todavía esto en química, pero para cuando los vean, el átomo, cierto, que tiene su núcleo con protones, neutrones, y los electrones están orbitando este núcleo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando este electrón, cierto, salta de una órbita a otra? Emite, cierto, una energía. ¿Cuál es el nombre? Un fotón. ¿Y qué es el fotón? El fotón es luz, es una energía, y eso se puede ver. Entonces vamos a tener que la luz también puede ser el producto, por así decirlo, de un movimiento, de una reacción, como en este caso el movimiento del electrón. Entonces a eso también va a ser una especie de representación como partícula, que lo podemos ver, se puede ver un fotón, ¿ya? Pero también tiene un movimiento como onda, ¿ya? Entonces eso es algo que tenemos que tener claro. Y vamos a pasar al tiro sin detenernos mucho en lo que es la luz, porque me interesa que lo podamos aplicar, ¿ya? Casi siempre en todas las preguntas que son de PAES, antes llamada PSU o PTU, siempre entra más que nada específicamente lo que son los fenómenos ondulatorios con relación a la luz, ¿ya? Muy pocas veces les preguntan en sí las definiciones de luz o que se pueda presentar como una partícula o que se pueda presentar como una onda, sino que mayoritariamente salen ejercicios así, ¿ya? Que son con reflexión en un espejo o en un lente, ¿ya? O cosas así. Y para eso hay que entender que la luz es una onda, ¿ya? Como les dije anteriormente. Y como es una onda, se puede propagar, miren, de esta manera, como una flechita, ¿verdad? Como lo habíamos representado el sonido anteriormente, ¿ya? Porque es una onda. Y también se puede representar de la otra manera, ¿verdad? Como también representábamos la luz, como montes y valles, ¿cierto? Lo que ya hemos visto en clases anteriores. Entonces vamos a hablar un poquito sobre los fenómenos ondulatorios de la luz y luego vamos a pasar inmediatamente con la aplicación de esto que sería óptica, ¿ya? Entonces la reflexión. La reflexión es que cuando se propaga, ¿cierto? Fenómeno de propagación de la luz se comporta como una onda transversal electromagnética. Esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Electromagnética, lo vimos en las primeras clases, que es aquella onda en la que no requiere de materia para poder propagarse, sino que se puede propagar en el vacío, ¿ya? Y una onda transversal es aquella que el movimiento de sus partículas es transversal a la propagación de ellas. Eso quiere decir que si la luz se mueve hacia la derecha, entonces sus partículas se van a mover transversalmente, o sea, hacia arriba y hacia abajo.
Eso es todo lo contrario a lo que pasa con el sonido. Recuerden que el sonido es una onda longitudinal y mecánica. O sea, el sonido es todo lo contrario a la luz. La luz es transversal y electromagnética, como está aquí, y el sonido es longitudinal y mecánico. Mecánico porque necesita de un medio, necesita de partículas para poder propagarse, y longitudinal porque el movimiento de sus partículas es en la misma dirección que la propagación de su onda. O sea que si la onda del sonido se propaga hacia la derecha, entonces sus partículas van a tener este movimiento, así, de izquierda a derecha. ¿Ya? En cambio, en la luz es transversal. Si la luz se mueve hacia la derecha, sus partículas se van a mover así, de arriba hacia abajo. Lo más parecido a la onda de montes y valles, ¿verdad? Hacia arriba y hacia abajo. En cambio, en el sonido es todo lo contrario. Es así, longitudinalmente. Ahora, nosotros lo representamos igual en el papel como una onda con montes y valles. Pero en la realidad, el sonido no es así. Para que ustedes lo entiendan. El sonido no se mueve como montes y valles. La luz sí, pero el sonido no. Pero para efectos prácticos, nosotros igual, ¿cierto? Le decimos, bueno, sonidos y igual eres una onda, así que te vamos a representar con montes y valles, ¿ya? Pero en estricto rigor, no se propaga de esa manera, ¿ya? Entonces, esta onda de luz, ¿cierto? Transversal y electromagnética. Pero cuando interacciona con la materia, proceso de absorción y emisión mutua entre la luz y la materia, presenta carácter corpuscular, que es lo que habíamos visto antes, ¿cierto? Creo que se copió el mismo... Bueno, no vamos a tomar mucho los textos, ¿ya? Vamos a tomar más que nada las imágenes, para que no se guíen por el texto, porque de hecho creo que no cambia mucho, ¿ya? Así que guíense más por las imágenes. Entonces veamos las imágenes. Miren aquí. Esto es lo que habíamos visto también en el sonido, ¿verdad? Cuando viene un rayo incidente, ¿cierto? Cuando viene un rayo y golpea o choca con una superficie, que sería esta, entonces va a reflejarse con el mismo ángulo. Si ustedes se fijan, este ángulo que está aquí, o este ángulo que está acá, que dice alfa 2 es igual a este ángulo que dice alfa 1 como aquí dice. Según la ley de la reflexión, se cumple que alfa 1 es igual a alfa 2, ¿ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que el rayo incidente ya se refleja, golpea en esta superficie, ¿ya? Y cambia su dirección en 90 grados, si ustedes se fijan acá, miren, 90 grados, ¿ya? Y cambia su dirección y se refleja. Y el ángulo de incidencia o el ángulo 1, ¿ya? Alfa 1, es igual al ángulo reflejado o ángulo 2, ¿ya? Pero miren aquí, vamos a tener dos casos, ¿ya? Que esto igual es algo que quiero que entiendan muy bien. Hay un caso en el cual esta superficie que está aquí se llama especular, pero hay otro caso en el cual esta superficie de aquí se llama una superficie que genera una reflexión difusa, ¿ya? En este caso, esta superficie genera una reflexión especular y en este caso, esta superficie genera una reflexión difusa. ¿Qué quiere decir esto? Que esta superficie es lisa, ¿ya? La superficie que genera una reflexión especular es lisa. Miren aquí en la imagen, perfectamente lisa. En cambio, esta superficie que refleja una reflexión difusa, como dice acá, es una superficie que se llama del tipo rugosa, no es lisa. ¿Y esto qué genera? Miren aquí los rayos incidentes y los rayos reflejados. En la reflexión especular, en una superficie lisa, el rayo incidente, ya el ángulo del rayo incidente es el mismo que del rayo reflejado, ¿cierto? Como en este caso, miren, esta sería la ley y en este caso, en la reflexión especular, sigue la misma ley. Lo ven que aquí choca, golpea en esta superficie y tiene un ángulo total, por así decirlo, de 90 grados. ¿Lo ven? Entonces aquí todos los rayos que chocan aquí van a reflejarse de la misma manera, ¿ya? Y a eso se llama reflexión especular, en una superficie lisa. Pero miren aquí pasa todo lo contrario. En esta superficie es rugosa, tiene imperfecciones esta superficie. Por lo cual cuando golpean estos rayos incidentes, que si se fijan, miren estos rayos incidentes, miren la reflexión especular con la reflexión difusa. Los rayos incidentes son los mismos. Si se fijan, tienen la misma dirección y están separados de la misma manera. Pero como la superficie es diferente, entonces sus rayos reflejados miren cómo son. Son totalmente diferentes.
Miren aquí en la reflexión difusa, el primer rayo reflejado es muy parecido a la especular, ¿ya? Puede que haya algunas parecidas, pero ya el segundo, miren, el segundo se va totalmente hacia arriba. Y el tercero tiene una reflexión o una imperfección, por así decirlo, muy grande, ¿ya? Una abertura Profe, muy grande. ¿Sí? pregunta así como random. Por ejemplo, en la reflexión difusa puede ser como el reflejo de la cuchara o de la llave o cosas así. Sí, puede ser el reflejo de la ¿Sí? cuchara o de la llave, sí. Pero también vamos a ver otros casos, que a pesar de que, porque ahí estamos entrando a una superficie la cual no es plana, ¿ya? Y aquí esta superficie, como tú bien dices, por ejemplo, una cuchara, ¿cierto? No es plana, porque si tú ves, tiene como esta imperfección o esta parte, esta cara que está doblada, ¿ya? Que después, en óptica, vamos a llamar convexa, ¿ya? Pero en óptica. Ahora es una superficie doblada, no es plana, ¿cierto? Entonces, como está doblada, va a generar esto, va a generar que sus rayos reflejados al final no se reflejen como se supone que se deberían reflejar, según la ley, ¿cierto? Como en una superficie lisa. Entonces, esto es lo que va a pasar cuando nosotros, por ejemplo, nos vemos en una cuchara, ¿cierto? Tanto en la parte cóncava como en la parte convexa, ¿ya? Puede pasar esto, que no nos vamos a ver como deberíamos vernos, como nos vemos en un espejo, por ejemplo, ¿ya? Pero también eso pasa en dos lados, pero también la reflexión difusa también puede pasar en superficies planas, pero que tienen imperfecciones muy microscópicas. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros salimos de la ducha, ¿verdad? Y el espejo queda todo empañado. Nosotros nos podemos ver como cuando el espejo está totalmente limpio, ¿no es cierto? Como que nosotros nos vemos borrosos, de hecho hay que limpiar un poquito el espejo para poder vernos bien. ¿Y eso qué es lo que pasa? Es que el agua, ¿cierto? Que está evaporada, que está como en forma de gas porque nos duchamos con agua muy calentita, sobre todo ahora que hace mucho frío, es como una temperatura muy alta, o sea, está evaporada, está en estado gaseoso. Pero cuando choca con el espejo, entonces se condensa y quedan en forma de gotitas, como de micro gotitas así, muy pequeñitas. Entonces, ¿eso qué es lo que genera? Genera que estas gotitas, en mucha cantidad, hacen que el espejo tenga imperfecciones como si fuesen así. Mira esta superficie, tiene como dobleces, ¿cierto? Entonces imagínate que todas estas fuesen gotitas muy pequeñitas. Entonces al final, cuando nosotros nos queremos ver, no podemos vernos bien, como si fuese totalmente plano, sino que nos vemos difuso. Y ahí viene la palabra difusa, una reflexión difusa. Entonces la reflexión difusa va a pasar cuando existen superficies imperfectas, ¿ya? O superficies no totalmente planas, ¿ya? Pero puede pasar tanto en superficies planas, como te dije en este caso el espejo con las gotas, las micro gotitas, micro imperfecciones, como puede pasar en los ejemplos que tú me dijiste como la cuchara, ¿cierto? Que están doblados, tanto en la parte cóncava como en la parte convexa, ¿ya? ¿Quién levantó la mano? El Toño. Dime, Toño. En el caso de, por ejemplo, cuando estamos en la playa, recordando el bello verano, y somos perdón, el sol nos alumbra y toda esa cuestión, cuando nos vemos en el agua, ¿sería una reflexión difusa? Sí, sería una reflexión difusa. ¿Y por qué sería una reflexión difusa? Por lo que justamente usted decía de que nos vemos como medio distorsionados. Nos vemos como distorsionados, ¿cierto? Y eso es porque el agua está en total reposo, está totalmente aplanada. ¿O cómo está el agua en la playa? Sus partículas van, o no, o si bien digo, sus partículas van justamente en constante movimiento. ¿Cierto? Está en constante movimiento. Entonces, ¿es plano o no es plano? No es plano, No no es sería plano, especular. ¿verdad? No es plano. De hecho, uno puede ver hasta las olas, ¿cierto? Tiene imperfecciones, no es plano. Entonces, por eso mismo, nosotros nos vemos como distorsionados. De hecho, como si se moviera así nuestra imagen, ¿ya? Y eso es una reflexión difusa. Perfecto ejemplo. Muchas gracias, Toño. Eso pasa en el agua. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando estamos, no se han fijado que alguna vez estamos en una piscina, por ejemplo, que no, quizás no es tan grande, pero nadie está en la piscina y queda como en un momento que está perfectamente aplanado, así como que nosotros nos podemos ver nuestro reflejo al 100%, ¿cierto? Y eso ya sería como alcanzando la reflexión especular, totalmente liso. Pero ¿qué es lo que pasa si uno le tira una piedra o toca el agua? Como que ya empieza a volver a lo difuso, ¿verdad? Porque se pierde esa como esa superficie plana y empieza a ser imperfecta. ¿Ya? Entonces ahí uno puede tomar
estas diferentes reflexiones, tanto especular como difusa. ¿Ya? Esa sería la reflexión de la luz. Veamos la refracción de la luz. ¿Ya? Recuerden que aquí la reflexión es cuando el rayo incidente o la luz choca en una superficie y se refleja, cambia su dirección. Recuerden eso. Reflexión siempre es cambio de dirección. ¿Ya? En cambio, en refracción, miren aquí, llega a la superficie, pero no se refleja. No cambia en 90 o en mucho, por así decirlo, su dirección, sino que traspasa la superficie. Entonces siempre hago ese ejemplo. Recuerden que la reflexión choca la superficie y la refracción traspasa la superficie. ¿Ya? Otra vez, la reflexión choca en la superficie y la refracción traspasa la superficie. ¿Ya? Entonces aquí la luz traspasa la superficie y claro, cambia su dirección un poquito. Miren aquí esta línea puntuada es lo que debería ocurrir con esta luz, con este rayo incidente, si es que no hubiese superficie, ¿cierto? Si es que no hubiese superficie debería seguir así, lineal. Pero como hay una superficie y traspasa la superficie, en refracción, ocurre un cambio de dirección. Poquito, no tanto como la reflexión, pero existe. ¿Ok? Y a eso se le llama refracción. Y vamos a tener dos casos. Un caso en el cual este rayo refractado, recuerden, rayo refractado porque estamos en refracción, puede ocurrir que se acerca a la normal, que es esta línea puntuada negra, o está el otro caso en el cual este rayo refractado se aleje de la normal, ¿verdad? Se aleje. Miren, esta línea puntuada roja es lo que debería pasar con el rayo si es que no hubiese superficie. Sigue lineal, ¿verdad? Pero al haber superficie, se refracta y puede ocurrir dos cosas. Que se acerque a la normal o que se aleje de la normal, ¿cierto? ¿Ven estos dos casos? Que se acerca a la normal, que se acerca a la línea puntuada, que sería la recta normal, o que se aleje de ella, que sería la recta normal. Vamos a decir que cuando se acerca a la recta normal, entonces disminuye su velocidad. Y cuando se aleja de la normal, aumenta su velocidad. Esto es muy importante. ¿Ya? Lo voy a repetir. Cuando la línea o el rayo refractado se acerca a la normal, entonces disminuye su velocidad. En cambio, cuando el rayo refractado se aleja de la normal, cuando el rayo refractado se aleja de la normal, aumenta su velocidad. ¿Perfecto? ¿Lo alcanzaron a escribir? Entonces vamos a tener estos dos casos, ¿ya? Y obviamente, como aquí dice en el ejemplo, en la imagen, este ángulo, ¿ya?, de incidencia es diferente a este ángulo de refracción, ¿ya? Si es que se acerca a la normal y por lo tanto disminuye su velocidad, entonces el ángulo refractado va a ser menor que el ángulo de incidencia. ¿Ya? Lo voy a decir otra vez. Si es que el rayo refractado, este que está aquí, se acerca a la normal y por lo tanto disminuye su velocidad, el ángulo de refracción, este ángulo que está aquí, sería menor al ángulo de incidencia, ¿cierto? Miren acá, este ángulo de refracción, ¿verdad? Es menor que este, es más chiquitito. Pero miren este otro caso. Si es que el rayo refractado se aleja de la normal y por lo tanto, como ya les dije, aumenta su velocidad, entonces ahora el ángulo refractado es mayor al ángulo de incidencia. ¿Cierto? Miren aquí la imagen. Este ángulo refractado es mayor a este ángulo de incidencia cuando se aleja de la normal. ¿Ya? Entonces, eso sería la descripción de estos dos casos de refracción de la luz. Y algo muy importante que sí o sí tienen que tener anotado es que cuando una onda pasa de un medio a otro, ¿qué se llama eso? Cuando pasa de un medio a otro, ¿cómo se llama ese fenómeno? Martín Calfugura, cuando pasa de un medio a otro, ¿cómo se llama ese fenómeno?
refracción. Perfecto. Entonces, cuando una onda se refracta, produce un cambio de longitud de onda, pero no de frecuencia. Y eso sí o sí tienen que tenerlo anotado. Le estoy dando los tips más importantes, ¿ya? Con esto tienen todas las respuestas buenas de la parte de ondas de física. Profe, ¿lo puede repetir, por favor? Sí, voy a repetir. Está aquí escrito igual. Cuando una onda se refracta, ¿cierto? Que está aquí como cuando pasa de un medio a otro, refracción, ¿verdad? Traspasa el medio. Cuando una onda se refracta, produce un cambio de longitud de onda. Produce un cambio de longitud de onda, pero no de frecuencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que, si por ejemplo yo les puedo hacer esta pregunta, ¿qué es lo que va a cambiar cuando una onda se refracta? A, la longitud de onda, o B, la frecuencia. ¿Cuál deberían colocar ustedes? A ver, aquí voy a Longitud, enviar. ¿Cuál? ¿Qué cosa? longitud de onda. La Dijo longitud de onda. Rafa. Perfecto. Sí, cuando se refracta. Longitud de onda. Súper bien. ¿Ya? Lo tienen claro, ¿cierto? Cambia longitud de onda, no cambia frecuencia. ¿Ya? Entonces, miren aquí. Les voy a hacer un ejemplo. Súper rapidito. ¿Se recuerdan de la velocidad de propagación? De la fórmula de velocidad de propagación que habíamos visto en las últimas 3 clases. Velocidad de propagación es igual a longitud de onda, ¿cierto? Que es esta especie de símbolo lambda, ¿cierto? Por frecuencia, ¿verdad? Es la misma fórmula que hemos visto antes. Ya. Entonces, imagínense esto. Una onda se refracta, por tanto, cambia su longitud de onda o frecuencia. ¿Qué es lo que cambia? Longitud. Longitud de onda. Entonces cambia su longitud de onda. Imaginemos que aumenta su longitud de onda. Imaginemos esto. ¿La frecuencia cambia o no? No, No. ¿verdad? Por tanto, se mantiene constante. Entonces, ¿qué van a esperar de la velocidad? ¿Que aumente, se Que ponga constante o disminuya? ¿Que aumente? Que aumente, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener, y esto es súper importante, esta es la clave, nosotros vamos a tener que, si es que aumenta la velocidad, entonces va a aumentar la longitud de onda. Y si aumenta la longitud de onda, va a aumentar la velocidad, ¿ya? Vamos a tener una relación muy estrecha entre la velocidad y la longitud de onda. ¿Por qué no podemos tener esa relación con frecuencia? Porque la frecuencia se mantiene constante, no cambia. Entonces nosotros no podemos atribuir un cambio de velocidad a la frecuencia, porque la frecuencia se mantiene constante. Entonces, observemos otra vez los dos casos que teníamos antes, ¿cierto? Cuando el rayo refractado se acerca a la normal, yo le había dicho que disminuye su velocidad, ¿cierto? Y cuando el rayo refractado se aleja de la normal, yo le había dicho que aumenta su velocidad, ¿verdad? Entonces, si aquí en el rayo refractado que se acerca a la normal y disminuye su velocidad, ¿qué es lo que, si yo les pregunto, ¿qué es lo que pasa con la longitud de onda? ¿Aumenta o disminuye? ¿Disminuye? Disminuye, porque si la velocidad disminuye y la frecuencia, ¿cómo se queda? ¿Cambia o no cambia la frecuencia? No cambia, ¿cierto? Se mantiene constante. Entonces, ¿qué tiene que cambiar para que la velocidad cambie? La frecuencia ya no puede cambiar. Entonces, ¿qué es lo único que puede cambiar? La longitud de onda. Entonces, la longitud de onda baja. ¿Lo ven? En cambio, en este caso, en el caso 2, cuando el rayo refractado se aleja de la normal, yo le había dicho que aumentaba su velocidad. Entonces, ¿qué vamos a tener con frecuencia y longitud de onda? ¿Frecuencia cambia o no cambia? No cambia, ¿verdad? Le dije que no cambiaba. Entonces, longitud de onda tiene que aumentar o disminuir. aumentar. ¿Aumentar? Aumentar, para que la velocidad aumente. ¿Entendieron esto? Profe, Sería después, profe, entonces, si disminuye la velocidad, también disminuye la longitud. Si disminuye la velocidad, disminuye la longitud. Sí. Alguien había profe, dicho una pregunta, ¿sí? ¿Nombre? ¿puede volver a repetir la última parte, por favor?
A ver si lo puedo repetir. Sí. Sí, lo voy a repetir otra vez. En este caso, en el caso 1, y este es el caso 1, y este es el caso 2. ¿Ya? Caso 1. Miren aquí el rayo de incidencia, ¿verdad? Rayo de incidencia, esta línea morada separa los dos medios, medio 1 y medio 2. No sabemos cuáles son los medios, ¿ya? No sabemos cuáles son los medios, pero sabemos que son diferentes medios, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros estamos refiriéndonos a que son diferentes medios? A que uno puede ser, no sé, pues, aire, atmósfera, nitrógeno, lo que sea, y el otro puede ser agua, aceite, cualquier medio, ¿ya? Cualquier medio gaseoso, líquido o sólido, ¿ya? Entonces tenemos aquí la línea morada que me separa estos dos medios. Tenemos aquí esta línea roja que sería el rayo de incidencia. Tenemos aquí esta línea puntuada negra que sería la recta normal. La recta normal, recuerden que yo les había dicho que era justo la intersección entre el rayo incidente y la línea que separa la superficie. Justo esta intersección, ¿ya? Y que siempre es perpendicular a la línea que separa las superficies. Eso se los expliqué en las clases anteriores, ¿verdad? Ya, entonces otra vez. Rayo incidente, rayo refractado. Cuando el rayo refractado se acerca a la normal, miren aquí, se acerca a la normal, entonces su velocidad disminuye. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos los dos componentes de la velocidad, que son longitud de onda y frecuencia, ¿cuál de ellos cambia cuando nosotros cambiamos de medio? ¿La longitud de onda o la frecuencia? La longitud. La longitud de onda, ¿verdad? Porque como aquí yo les dije en el enunciado, cambia la longitud de onda cuando hacemos refracción, pero la frecuencia nunca cambia. Nunca cambia. Entonces, si tenemos una disminución de velocidad, ¿a qué lo vamos a atribuir? ¿A un cambio de longitud de onda o a un cambio de frecuencia? Cambio de longitud. A un cambio de longitud de onda. ¿Y tiene que disminuir o aumentar? Disminuir. Disminuir, para que la velocidad disminuya, ¿verdad? Y en este otro caso, el rayo de refracción se aleja de la normal, por lo tanto, aumenta su velocidad y como ya dijimos, la frecuencia no varía, por lo tanto lo atribuimos a un cambio de longitud de onda, que ahora en este caso es aumentar. Entonces, aumenta su longitud de onda, aumentando así también la velocidad y se mantiene constante la frecuencia. Siempre en una refracción se mantiene constante la frecuencia. Ya, eso es súper importante. Profe, y en la reflexión, Y en la reflexión vamos a tener que la velocidad es constante. ¿Ya? Lo voy a explicar. Déjenme borrar aquí. Pero esto se entendió, ¿sí? ¿Todos entendieron estos dos casos? ¿Verdad? Súper. Profe, ¿Sí? yo sí, gracias. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Entonces, vemos qué pasa con reflexión, otra vez. En reflexión, observemos aquí. Llegan los rayos incidentes a la superficie y ¿qué hacen? ¿Rebotan o lo traspasan? Rebotan. Rebotan. Rebotan, ¿verdad? Entonces, ¿sería refracción o reflexión? Reflexión, ¿verdad? Reflexión. Porque rebota. Ahora, yo les pregunto, ¿cambio de medio? Sí, ¿Por qué? No. No, ¿verdad? Porque vamos a tener un cambio de medio cuando traspasa la superficie. Si traspasa la superficie tenemos un cambio de medio. ¿Qué pasa cuando rebota? Estamos en el mismo medio, nunca pasamos al segundo. Entonces, si estamos en el mismo medio, la longitud de onda no varía, porque la longitud de onda varía, miren aquí, solo cuando pasamos de un medio a otro. Pero cuando no pasamos de un medio a otro, o sea, nos quedamos en el mismo medio, entonces la longitud de onda no varía, se queda constante y por tanto la velocidad, ¿qué pasa? Se queda constante también, porque la frecuencia nunca varía, ¿ya? Nunca varía. Nunca varía a menos que en el enunciado les digan que varía. Si no les dicen, entonces ustedes nunca asumen que varía. Sí. profe, Ujú. ¿puede repetir eso, por favor? Sí. Lo que dijo. Voy a repetir todo. Cuando un rayo llega a una superficie y rebota, se refleja y rebota, entonces no cambia de medio. Y como no cambia de medio, no cambia su longitud de onda. Al no cambiar su longitud de onda,
tampoco cambia la velocidad, ¿cierto? Porque habíamos visto que la frecuencia nunca cambia. Y la frecuencia solo puede cambiar cuando se lo digan o se lo mencionen en el enunciado de la pregunta. Si es que en el enunciado no dice que cambia, entonces nunca podemos asumir que cambia la frecuencia, ¿ya? La frecuencia siempre se mantiene constante, ¿ya? Entonces en reflexión no vamos a tener generalmente cambio de velocidad, siempre la misma velocidad, ¿verdad? En cambio en reflexión sí vamos a tener cambio de velocidad y por tanto cambio de longitud de onda, pero no de frecuencia. Ahí sí, Sí, ahora sí, gracias, profe. perfecto. Ya, avancemos entonces. Ya, dispersión. Bueno, nosotros vamos a tener, ¿verdad? Que la luz es una onda electromagnética, como se lo dije al principio de la clase. ¿Qué significa que es electromagnética? Que no necesita de medio para poder propagarse. Ya, todo lo contrario con el sonido. El sonido sí necesita de medio, necesita de partículas para poder propagarse. Entonces la pregunta es, ¿el sonido puede existir en el espacio? ¿No? No, ¿verdad? ¿Y por qué no? Porque no hay medio. Porque no hay medio, no hay partículas, no hay moléculas que puedan golpearse, por Profe, ejemplo. Por No tanto, puede rebotar. ¿Profe? ya, déjeme terminar. Por tanto, como no hay partículas que se puedan mover o transportar energía, entonces esta onda mecánica que es el sonido no puede existir. ¿Ya? Ahora sí, ¿quién me está preguntando? ¿Quién tenía una pregunta? ¿Nadie? ¿Ah? ¿Toño? sí, en el caso que le había comentado por interno hace unos días, en el caso cuando son ondas electromagnéticas en el espacio, Cuando son ondas electromagnéticas, ¿ya? Se hace toda una conversión, ¿ya? Porque había una noticia que me habían nombrado antes de la clase que decía como se ha descubierto el sonido de un, ¿cómo se llama esto? Como de un hoyo negro, ¿ya? de un agujero negro, sí, Un de hecho se agujero negro. mostró después en la misma noticia el sonido de ese agujero negro. Entonces quedaron como, oh, pero ¿cómo si en el sonido, en el espacio no puede haber sonido? Entonces lo que pasó, que de hecho en la descripción de la noticia decía, a pesar de que no exista sonido en el espacio, reafirmando lo que yo le estoy diciendo, se hizo una conversión de rayos X, que los rayos X son rayos electromagnéticos, que vamos a ver un poquito más adelante en la clase. Se hizo una conversión de esos rayos, ¿ya? A rayos mecánicos, a sonido, ¿ya? Entonces, en sí, no es como que haya algún micrófono en el espacio y que capte este sonido, sino que estos rayos X, que es, no es luz, ¿ya? Pero es una onda electromagnética, por tanto, no necesita de medio para propagarse, ¿ya? Fue captada, transformada, ¿ya? Haciéndose una conversión compleja a ondas mecánicas, ¿ya? Entonces hubo una transformación, no es que haya pasado así por así, ¿se entiende? Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con las radios, ¿ya? Las radios, ¿qué es lo que, no sé si ustedes han fijado en las radios, por lo menos, bueno, los que escucharon la radio, no sé, ahora no se escucha la radio, ¿ya? Pero en las películas, todo eso que se ve como los walkie-talkie o las radios, ¿cierto? Que tienen como frecuencias, entonces como que uno trata de colocar justo en la frecuencia perfecta para que se pueda escuchar esa emisión, ¿ya? Pero esa frecuencia que ellos tratan de mover es para poder captar una onda electromagnética, que la onda, adivinen cómo se llama onda de radio, súper original, ¿ya? Entonces esa onda de radio llega a los receptores, las radios, y emiten, o sea, reciben estas señales electromagnéticas, las procesan y las transforman en sonido, ondas mecánicas, ¿ya? Entonces eso ya se ha visto la transformación de ondas electromagnéticas a ondas mecánicas, ¿ya? Pero no es que en el espacio exista sonido. ¿Se entendió? ¿Toño? Sí, profe, sí, ahora sí, gracias. Perfecto. Entonces, en el espacio no hay sonido, ya. Pero, ¿en el espacio hay luz? Sí, ¿verdad? Gracias a eso nosotros podemos mirar el solcito. Bueno, hay algunos que no los podemos mirar, pero podemos, gracias al sol, mirar las otras cosas, ¿verdad? Las demás cosas. Mariano Aravena, dime.
¿Cómo puede haber luz en el espacio si la luz se mueve por ondas? La luz se mueve por ondas electromagnéticas, no ondas mecánicas. Ah, y Y las la ondas definición de ondas electromagnéticas. electromagnéticas es que se puede propagar sin material, o sea, sin medio, sin partículas, no necesita de nada. ¿Ya? En cambio, el sonido es una onda mecánica. Y como la palabra se dice, mecánica viene de movimiento. Entonces la onda mecánica necesita movimiento de partículas o golpe de partículas, como yo les había dicho en las clases pasadas, para poder propagarse. En cambio, como la luz es una onda electromagnética, no necesita este movimiento de partículas. Pasa nomás. Pasa como Pedro por su casa. ¿Ya? Ah, y otra cosa, si la luz tiene masa. O sea, he escuchado que algunas ondas en reposo no tienen, pero ondas en movimiento sí tienen masa. Es una excelente pregunta. No sabría responderte, la tendría que investigar, ¿ya? Pero creo que para efectos de ahora no es tan necesario saberlo, ¿ya? Vale. Ya, me dejaste con la duda. Ya, pero eso sería. Entonces la luz se puede propagar en el espacio, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que la luz cuando llega a la atmósfera, cuando llega aquí a la Tierra, ¿cierto? Se ve perjudicada, porque empieza a haber moléculas, empieza a haber moléculas, partículas, y todas estas moléculas es como que ella quiere pasar, la luz quiere pasar, pero como están estas moléculas tienes que tirarla para el lado y poder traspasarla así. Entonces, entre más moléculas o partículas exista, entonces más perjudicial va a ser para la luz, ¿ya? Por eso es que si es que están muy unidas, muy unidas, muy unidas, no va a dejar pasar la luz, ¿ya? Y si no lo creen, pongan luz a una pared y del otro lado de la pared vean si es que llega luz, ¿ya? No va a llegar, porque están tan juntitas estas partículas que no va a dejar pasar entre la luz, ¿ya? Pero en un estado gaseoso, como en la atmósfera, ¿verdad? Sí logra pasar la luz, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que se va a ver perjudicada, ¿ya? Su velocidad igual va a disminuir. Porque piensen, su velocidad disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque cambia de medio en el vacío a cuando pasa a la atmósfera, estado gaseoso. Hay un cambio de medio, por tanto, ¿qué es lo que varía? ¿Su frecuencia o su longitud de onda? Longitud. Su longitud de onda. Y por tanto va a variar su velocidad. ¿Ya? Bien, súper bien. Estamos aplicando la materia. Ya, entonces, ¿qué nos sirve eso para la dispersión? Bueno, vamos a ver que dependiendo de la frecuencia, nosotros vamos a poder observar diferentes colores, ¿ya? Aquella luz que tenga la más alta frecuencia, nosotros lo vamos a ver como moradito. Miren aquí, este morado va a ser el que tenga mayor cantidad de frecuencia. Ya, ahí vamos a ver también esa pregunta, ya me la hicieron por el chat. Ya vamos a ver la morada, ya, este color morado que observan aquí en la imagen, la que está más abajo, es la que tiene la mayor frecuencia. Y el rojo que está aquí, el que está más arriba, es el que tiene la menor cantidad de frecuencia. Ya, entonces nosotros ¿qué vamos a tener con eso? Que dependiendo de la frecuencia de la luz, nosotros vamos a poder observar un color diferente. En el sonido pasaba que dependiendo de la frecuencia, nosotros podíamos escuchar un sonido más bajo, más grave, más grave, así. O si es que la frecuencia es alta, entonces vamos a escuchar un sonido más agudo. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la frecuencia, nosotros vamos a tener diferentes colores. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que por ley, el color blanco es aquel que tiene todos los colores. ¿Ya? ¿Por qué vamos a ver esto? Nosotros tenemos otro enunciado, ¿ya? Al tiro le doy la palabra. Tenemos otro enunciado en el cual dice que nosotros podemos observar las cosas de un color que es la única que refleja y todos los otros colores los absorbe, ¿ya? Por ejemplo, casi siempre, no sé si ustedes se han fijado, pero casi siempre las luces que nosotros tenemos en nuestras casas o las que están en las calles son luces o blancas o amarillas, ¿ya? Pero traten de ser siempre bien claras, ¿ya? O es blanco o es amarillo, ¿ya? Entonces la luz blanca, ¿ya? Va a almacenar dentro de ella todos los colores, ¿ya? Y al chocar en nosotros, por ejemplo, al chocar en mí, yo puedo ver que, por ejemplo, esta polera que está aquí de rojo, si ustedes ven aquí esta parte de tinta roja, ¿qué va a pasar? Que esta parte roja va a absorber todos los otros colores menos el rojo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que va a traspasar la superficie todos los otros colores menos el rojo.
Y el rojo, si no traspasa la superficie, rebota. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Reflexión. Reflexión. Entonces, el color que se refleja es el que vamos a poder observar. Entonces, por ejemplo, en este negro, el negro va a absorber todos los colores y va a reflejar el negro, ¿ya? Pero básicamente que el negro no existe, sino que son todos los colores, ¿ya? Pero eso es lo que vamos a ver después, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la pared naranja quiere decir que absorbe todos los colores menos el naranjo y por tanto lo refleja y nosotros lo podemos ver, ¿verdad? Y así con todo, ¿ya? Entonces, para terminar la idea, y ahora sí darle la palabra a Lorraine, vamos a tener que esta luz blanca tiene todos los colores, ¿verdad? Y cuando nosotros lo pasamos a un prisma, estos colores, dependiendo de su frecuencia, van a tener diferentes ángulos de refracción. Miren aquí. Esto variaba su velocidad, ¿cierto? Variaba su velocidad. Y dependiendo de la velocidad, va a tener o va a variar, va a disminuir su velocidad o va a aumentar, ¿cierto? Dependiendo del medio, ¿ya? Entonces aquí, dependiendo de su color, ¿ya? Dependiendo de su color, va a aumentar su radio de incidencia, se va a alejar de la normal o se va a acercar a la normal. ¿Y eso qué va a producir? Esta dispersión, como que se abre un abanico, ¿ya? Entonces, aquellos que tengan la frecuencia más alta se van a dispersar más. Miren aquí, por eso el morado se dispersa mucho más, queda mucho más abajo, porque tiene la mayor frecuencia. Y aquellos que tienen la menor frecuencia se va a dispersar menos. Entonces queda arriba, como el rojito, ¿ya? Y luego después cuando salen, se pueden ver ahí sí todos los colores, ¿ya? Y a esto se le llama dispersión. Dispersión entonces, por último, para finalizar la idea, es que se proyecta luz blanca a un prisma, separándose los colores por su frecuencia y luego reflejándose y dejándose ver todos estos colores por sí solos. ¿Ya? Eso sería la dispersión. Entra luz blanca, que luz blanca tiene almacenada todos los colores, recuerden eso. En un prisma se dispersan dependiendo de su frecuencia y luego cuando salen del prisma salen como ya los colores en sí. ¿Ya? Y a eso le vamos a llamar espectro visible. Que del espectro visible los voy a explicar un poquito más adelante, ¿ya? Pero eso sería. Entre luz blanca se dispersa, sale cada color. Ahora sí, Lorraine. Perdón por ¿El hacerte. morado era el de mayor frecuencia? El morado es el de mayor frecuencia. Y el Y rojo el de el menor. rojo es el de menor frecuencia. Y el arco iris. Siempre está esa pregunta. Siempre está esa pregunta. Bueno, el arco iris pasa exactamente lo mismo. Que lo que pasa, el arco iris se forma cuando, generalmente se forma cuando llueve y después como que sale el día soleado, ¿cierto? Llueve y hay día soleado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llueve quedan partículas de agua como suspensas, así como en la atmósfera, en el aire. Y esas partículas de agua, díganme o no, que parece un prisma, ¿cierto? Es como transparente, ¿sí? El transparente tiene todos los colores, ¿verdad? Porque es como si fuese blanco, ¿ya? Es como que tiene, es como que entre que tiene y no tiene ningún color, ¿ya? Es transparente. Entonces, las gotas de agua van a funcionar como si fuesen este prisma. Entonces, cuando llega la luz del sol, ingresan a este prisma, a esta gota, ¿cierto? A estas gotas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Proyectan un color. Proyectan, perdón, estos colores. No uno, estos colores, ¿ya? Tengo una duda. ¿Sí? Eh, Tengo entendido que el sol en realidad es blanco. Entonces, ¿por qué lo miramos amarillo? Eh, excelente pregunta. No sé, voy a investigar. No tiene que ver con la atmósfera ni nada de eso. Yo creo que sí. Yo creo que tiene que ver con la atmósfera y la energía que almacena. Pero es una excelente pregunta para San Google. ¿Quién la hizo? ¿Quién preguntó eso? Yo, Aidan Dickman. Ya, Ian Dickman. Lo voy a buscar, ¿ya? Lo voy a anotar.
Pero eso, ¿se entendió dispersión entre la luz blanca? Se dispersa todos por su frecuencia, salen muchos colorites, o sea, muchos colores, parecido a un arco iris. ¿Ya? Voy a leer igual este texto para que quede claro. La velocidad en el vacío es la misma para todas las longitudes de onda. No ocurre lo mismo cuando se está en un medio material. Cada rayo tiene una velocidad distinta. La velocidad del rayo dependerá de su longitud. Se dirá que un medio produce dispersión cuando presenta esta propiedad. El color con que percibimos un objeto depende del tipo de luz que le enviamos y de los colores que éste sea capaz de reflejar. ¿Lo ven? Esto es lo que yo les dije. El color que tenga un objeto va a ser el que refleje. Todos los demás los almacena. ¿Ya? Eso quiere decir que, por ejemplo, si un objeto es rojo, entonces almacena el color morado, el color azul, el color verde. Ya, todo eso traspasan la superficie, hacen refracción. Pero el rojo rebota. Entonces hace reflexión y por tanto aquel que lo refleja Profe, o que rebota sería la luz, el color que nosotros podemos ver. ¿Sí, Toño? por eso se dice entonces que el negro y el blanco combinan siempre con todo. Eh, No, yo creo que eso tiene que ver más con estilo. No sé. Preguntémosle a Google. Ya. Y esto sería el último, que sería el rango electromagnético. Miren aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una línea ya de frecuencia que se mide en hertz, ¿verdad? En el cual tenemos de menor a mayor frecuencia, ¿cierto? Miren aquí el exponencial, 10 elevado a 3. Miren aquí el último, 10 elevado a 24. Tiene 24 ceros. Harto, ¿cierto? Mucho. Ya tenemos esta línea de frecuencia que está aquí arriba. Y tenemos otra línea que miren aquí, que es longitud de onda. Y la longitud de onda, aquí va desde el 10 exponencial con 5. Y el último aquí sería 10 elevado a menos 16 en negativo. Entonces aquí serían 0,00000016 ceros y después el 1. Entonces la longitud de onda para la derecha va a disminuir y la frecuencia para la derecha va a aumentar, ¿cierto? ¿Por qué nosotros tenemos esto? Porque vamos a tener que, como yo les dije, ¿cierto? Se lo voy a volver a repetir. Cuando nosotros tenemos refracción de la onda, ¿cierto? Aquí, refracción de la onda, vamos a tener que cambiar la longitud de onda, ¿cierto? Y como cambia la longitud de onda, va a cambiar la velocidad, ¿cierto? Entonces cambia la velocidad cuando se pasa de un medio a otro, ¿cierto? Ahí cambia de velocidad. Pero ¿qué es lo que pasa cuando queda en un mismo medio? Cuando solamente lo vemos en el aire, ¿cambia su velocidad? No, ¿cierto? No cambia su velocidad. Entonces podríamos decir que la velocidad es constante. Entonces, si es constante, para poder mantener a esta velocidad constante, lo que vamos a variar es la longitud de onda y la frecuencia dependiendo del medio en el que estemos. ¿Ya? Por ejemplo, les voy a poner aquí un ejemplo. Si nosotros tenemos que la velocidad, ya esto es un supuesto solamente, porque no es así, pero vamos a ponerle esto. Imaginemos que la velocidad de la luz en el aire es 100.000 metros partido en segundo. ¿Ya? Imaginémoslo, ¿ya? Imaginemos que esa es la velocidad del aire, ¿ya? Y no nos movemos de medio. Por lo tanto, si no nos movemos de medio, si no cambiamos de medio, la velocidad es constante. Es constante, ¿ya? Y aquí voy a escribir la velocidad de longitud de onda por frecuencia. Entonces, imaginemos que tenemos un color que tenga, o sea, perdón, tenemos una luz que tenga 1 Hz. ¿Ya? Aquí 1 Hz. ¿Ya? Y la velocidad, miren cuánto es, 100.000. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto debería valer la longitud de onda? Si la frecuencia es 1 y la velocidad es 100.000, ¿cómo sería la longitud de onda? 1 por cuánto tenemos que multiplicarlo para que sea 100.000. 100.000. 100.000, ¿cierto? Entonces aquí la longitud de onda sería 100.000, porque 100.000 por 1 serían 100.000. Ya, aquí le voy a colocar 100K. 100 luquita. 100K por 1 sería 100.000, ¿cierto? 100K. 100.000 luquita. 100 luquita. Ya. Entonces, esto sería. Pero ¿qué es lo que pasa si yo acá la frecuencia, ya voy a anotarlo otra vez para que quede más ordenado?
¿ya? Frecuencia, longitud de onda. Si la frecuencia es 1, me dijeron que la longitud de onda tiene que ser 100.000, ¿cierto? 100.000. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo aumento la frecuencia y lo aumento a 2? Y la velocidad se queda constante. Por tanto, la velocidad sigue siendo 100.000. Entonces, ¿cómo tiene que ser mi longitud de onda aquí? Para que siga siendo 100.000. Entonces, 2 por cuánto me da 100.000. 50.000. 50.000. 50.000, ¿cierto? Entonces, observemos qué es lo que pasa en estos dos casos. La velocidad, como no cambiamos de medio, queda constante. No se cambia. ¿Por qué? Porque no cambiamos de medio. Ya queda constante. Entonces, si nosotros aumentamos la frecuencia, miren aquí, de 1 pasó a 2, aumentó la frecuencia al doble, ¿qué es lo que pasa con su longitud de onda? Disminuye a la mitad, ¿cierto? ¿Y por qué pasa esto? Esto pasa porque nosotros tenemos la velocidad constante. Entonces, para tener la constante, si es que aumenta una, la otra disminuye, ¿cierto? Todo bien hasta ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si aquí la velocidad es constante, recuerden que la velocidad es constante, observen aquí la imagen, la velocidad es constante porque estamos en un medio, entonces, si la frecuencia aumenta hacia arriba, la longitud de onda, ¿cómo debería ir para que la velocidad quede constante? ¿Aumentar igual que la frecuencia o disminuir? Disminuir. Disminuir, ¿cierto? Entonces, por eso pasa esto, po. Miren, observen aquí, la longitud de onda cada vez menor. Miren, 10 elevado a 5, 10 elevado a 3, 10 elevado a 2, 10 elevado a 1, 1, 10 elevado a menos 1, menos 2, menos 3, da menos 16. Disminuye. ¿Y qué es lo que pasa con la frecuencia? 10 elevado a 3, 10 elevado a 5, 10 elevado a 10, 10 elevado a 24, aumenta. ¿Ya? Entonces, este aumento de frecuencia y disminución de longitud de onda ocurre para dejarme mi velocidad constante. ¿Ya? Y entonces así nosotros podemos observar qué es lo que va pasando cuando nosotros modificamos tanto la frecuencia como la longitud de onda. Y aquí nosotros vamos a tener estas modificaciones, que dependiendo de la frecuencia, nosotros vamos a tener diferentes ondas, ¿ya? Aquí, en estas ondas, por este lado, donde están la frecuencia bajita, sería ondas de radio. Aquí estarían las ondas FM y TV. Aquí estarían las microondas. Aquí estarían los infrarrojos. Aquí estaría la luz visible. Y vamos aumentando. Aquí estarían ultravioletas. Vamos aumentando. Aquí estarían los rayos X. Vamos aumentando los rayos gamma. Y vamos aumentando los rayos cósmicos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué fuimos haciendo? Fuimos aumentando la frecuencia. Pero si fuimos aumentando la frecuencia, ¿cómo fue su longitud de onda? ¿Aumentando o disminuyendo? Disminuyendo. Disminuyendo. Perfecto. Y miren aquí, esto se puede observar en esta representación de aquí arriba, ¿cierto? Longitud de onda. Miren aquí cómo es la longitud de onda. Es súper larga, pues, miren aquí. Muy grande, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que va pasando a medida que aumenta la frecuencia? La longitud de onda queda muy chiquitita. Entonces va disminuyendo la longitud de onda, ¿cierto? Profe, ¿Sí? digamos, ley o principio solamente es expresada cuando tenemos los electromagnéticos, ¿o no? ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo? O sea, este principio de que, por ejemplo, tenemos uno que se aumenta la longitud, o los que estábamos viendo delante de la dispersión y todo, que si aumenta, por ejemplo, la velocidad, también aumenta la longitud, y si disminuye la velocidad, también aumenta la longitud, pero acá se ve alterada la frecuencia para dejar la velocidad. ¿Esto solo sucede en qué momento? Esto sucede con todas las ondas, ¿ya? Pero nosotros, para efectos de la prueba, lo vamos a observar en la luz y en el sonido, ¿ya? Entonces, por eso es que para mí era que tan esencial que esto quedara muy claro, que cuando la frecuencia aumenta, la longitud de onda disminuye para dejar a velocidad constante. Y esto pasa tanto en la luz como en el sonido. Por eso es que si nosotros aumentamos la frecuencia en el sonido, vamos a tener longitudes de onda muy chiquititos, ¿verdad? Y por eso es que vamos a tener sonidos agudos, porque los sonidos agudos son así, muy, muy pequeñitos las longitudes de onda, así, sí, como muy chiquitito, ¿cierto? Frecuencias altas. Pero ¿qué es lo que pasa con frecuencias bajas? Las longitudes de onda son muy grandes. ¿Y eso qué produce? Un sonido grave. ¿Lo ven que se puede aplicar tanto en la luz como en el sonido? Este principio.
¿Ven? Y hay tanto un rango electromagnético como un rango sonoro, para que también lo vean. Recuerden en la clase pasada, el rango sonoro, recuerden que habían sonidos que nosotros podemos escuchar, pero hay algunos sonidos que no podemos escuchar y que lo pueden escuchar Llegamos animales, como los a escuchar murciélagos. hasta 20.000 Hz, si mal no recuerdo. Sí, nuestro rango audible es desde los 20 hasta los 20.000. ¿Y cuál será nuestro rango de luz visible? Pregunta para la casa. ¿Alguien tiene otra pregunta, no? ¿No? ¿Ninguna otra pregunta? ¿No? Está igual el video en... Va a estar en YouTube, ¿ya? Cuidado, Mariana, que tienes el micrófono desactivado, creo. O sea, activado. Ya. Entonces, eso sería todo. No era tan terrible, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver preguntas. ¿Qué les parece? Pero antes, les voy a explicar algo. Sí, el sonido, no el sonido audible. El rango audible es desde los 20 hasta los 20.000 Hz. Por eso solo el sonido audible por nosotros, los seres humanos. Pero por ejemplo, los perros pueden escuchar más de 20.000 y existen frecuencias más de 20.000. Y por eso es que existen estos pitos de perro, por así decirlo, o de animales, ¿ya? Que emiten frecuencias más allá de los 20.000. Entonces, ¿nosotros las vamos a escuchar o no? ¿Nos van a afectar a nosotros? Probablemente no. A menos que tengamos un oído biónico súper desarrollado, no nos afectaría, ¿cierto? Profe, porque hay gente que escucha menos frecuencia y hay personas que escuchan un poquito más frecuencia, o sea, Ya, eso pasa ¿a qué me porque, refiero? eso sí, sí, eso pasa porque esos 20.000, ya, por así decirlo, de 20 a 20.000, el rango audible, es una idealización. Es lo que nosotros deberíamos escuchar. Pero ¿qué es lo que pasa si es que yo me coloco el audífono a 100% de sonido aquí en el oído y me reviento el tímpano? Y voy a cortar mi rango audible, ¿cierto? Por eso es que les recomiendo no escuchar tan fuerte la música con audífonos. ¿Ya? No sé quién inventó los audífonos, pero nosotros lo que vamos a hacer es afectarnos. Y al afectarnos nuestro oído, vamos a cortar nuestro rango audible. Entonces al final, en vez de escuchar desde los 20 hasta los 20.000, vamos a escuchar algo así como desde los 60 hasta los 18.000, un poquito, 17.000, quizá un poco menos. ¿Ya? Pero si alguien escucha música despacito y se cuida sus tímpanos y sus oídos, debería escuchar de los 20 a los 20.000. ¿Ya? ¿Quedó claro? No sé quién me preguntó, pero ¿quedó claro? Y yo. Sí. ¿Quedó claro, Carlos? Sí, sí, quedó claro. Ya, perfecto. Tú no escuchas música fuerte en los audífonos, ¿cierto? No, yo siempre a todo volumen, todo. Ah, ya. Entonces entre los 60 y 18.000 quizás puedes escuchar tú. O menos. O quizás menos. ¿La ¿Ya? reflexión especular cuál era? La reflexión especular es aquella que ocurre en una superficie que no es perfectamente plana. O sea, perdón, todo lo contrario. En una superficie que es perfectamente plana. Especular. Y aquella difusa es la que ocurre con no perfectamente plana. Ahí está la imagen. La coloqué en la presentación. Mucho texto. No leo mucho texto en el chat. Y entonces les voy a explicar algo. Queda tiempo, miren, increíblemente queda tiempo. Perfecto. Algo en la pizarra. ¿Ya? Y con esto vamos a terminar. Pero esto es muy importante. ¿Ya? Entonces. Luz. ¿Ya? Recuerden que nosotros si teníamos una superficie, perdón, si tenemos una superficie y este rayo incidente rebote de la superficie, se llama reflexión. Si nosotros tenemos una superficie, ¿ya?
poner así como una línea solamente. ¿Ya? Y tenemos un rayo incidente. Y este lo traspasa, que pueden ser dos casos, que lo traspase y se acerca a la normal, en este caso, o que lo traspasa y se aleje de la normal, en este caso. Vamos a tener que esto se llama refracción. ¿Cierto? Disculpen mi letra, no escribo muy bien. Refracción. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? Súper claro, ¿cierto? Ya, entonces, aquí pongan mucha atención. ¿Ya? Vamos a ver óptica. Y la próxima clase igual vamos a repasar un poquito. ¿Ya? Entonces, primer caso de óptica. Vamos a tener 3 casos de espejos en óptica. ¿Ya? El segundo y el tercero van a estar más relacionados. ¿Ya? Pero este va a ser el primer caso. Entonces, todos escriban aquí. Hagan esta figura que yo voy a hacer, por favor. Óptica. 2 casos. Primero, espejos planos. Segundo, espejos que pueden ser, estos son espejos no planos, que pueden ser tanto cóncavo como convexo. Ya, esto lo voy a escribir aquí. Espejos planos. ¿Ya? Entonces en óptica vamos a tener 2 cosas. Primero que todo, esto es con relación a espejos, ¿ya? Porque después vamos a tener lentes. Entonces aquí voy a colocar óptica, espejos. Vamos a tener espejos planos y espejos no planos, de los cuales están los espejos cóncavos y los espejos convexos. ¿Ya? ¿Todo lo alcanzaron a escribir? ¿Sí? Ya, perfecto. Pasemos primero con los espejos planos. Y esto es súper facilito. Esto es muy fácil, esto es muy parecido a la ley que vimos de reflexión. Vamos a tener aquí, imagínense que ese es el piso. Ya, imagínense que ese es el piso. Y aquí tenemos un espejo de cuerpo completo, ¿verdad? Que antes de ir a lucir nuestro outfit, siempre tenemos que vernos, ¿verdad? Vernos de cuerpo completo, antes de ir a presentar nuestro outfit. Entonces nosotros estamos aquí. Ya imaginemos que estamos aquí. ¿Ya? Esa personita que está acá somos nosotros. Y este sería el espejo plano. Viendo nuestro outfit. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Que en el espejo plano vamos a tener que los rayos reflejados siempre se van a reflejar en... se puede decir que... A ver, espérate. El rayo reflejado siempre va a ser igual al rayo incidente. Eso es. El rayo reflejado siempre va a ser igual al rayo incidente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros reflejamos un rayo, voy a colocar un ejemplo, ¿ya? Voy a borrarme a mí del espejo. Voy a borrarme un poquito a mí del espejo, ¿ya? Y voy a empezar a tirar rayos a este espejo plano, ¿ya? Si yo tengo un rayo de abajo hacia arriba, así, ¿ya? Entonces este rayo va a hacer un ángulo, ¿verdad? Que aquí voy a colocarlo, ¿ya? Aquí voy a colocar la línea normal. Esta sería la línea normal, ¿cierto? Perpendicular a la superficie, que la superficie sería el espejo. El espejo plano. Ya. Entonces este ángulo que se forma aquí, este ángulo de incidencia, tiene que ser igual al ángulo reflejado. Tiene que ser igual al ángulo reflejado. ¿Sí? Y este sería la ley de los espejos planos. Este ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo de reflejado, de reflexión. ¿Ya? De reflexión. Y esto va a ser para rayos que van a ser, por así decirlo, oblicuos del espejo. ¿Ya?
Pero ¿qué pasa si yo tiro rayos que son perpendiculares al espejo? Por ejemplo, voy a borrar aquí, todos copiaron esto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos lo copiaron? Ya. ¿Qué pasa si yo aquí tengo un espejo? Lo voy a poner abajo para no borrarlos. ¿Ya? Si yo tengo un espejo aquí, y yo en vez de tirarle un rayo oblicuo, le tiro un rayo recto. Miren aquí. Imaginemos que eso es recto, ¿ya? ¿Cómo debería ser el rayo reflejado? ¿Sería igual al que está chocando? Exactamente. Sería igual que está chocando, ¿ya? Entonces el rayo reflejado recto por un espejo plano va a tener el mismo ángulo. Si ustedes se fijan aquí el ángulo sería cero. Entonces el ángulo reflejado sería cero. O sea, es como que choca solamente, ¿ya? Se va por la misma dirección en sentido contrario. ¿Perfecto? Entonces nosotros tenemos, en total, si sumamos todo esto, que en los espejos planos, bueno, no hay problema, se va a quedar grabado la clase. Entonces, por último, tenemos que en los espejos planos, espejo plano, ahí dice plano ya, en espejos planos, nosotros si tenemos ángulos, o sea, rayos que están con este ángulo, ¿cierto? Oblicuos, van a reflejarse oblicuos. Y si tenemos rayos que van a entrar rectos, van a reflejarse rectos, ¿verdad? Por tanto, si yo me paro aquí, y este soy yo, ¿ya? Entonces, imagínense este rayo. Entra, ¿ya? Bueno, no entra, sino que choca con la superficie que sería el espejo plano, se va a reflejar de la misma manera. Un rayo que esté por la mitad de mi cuerpo choca por el espejo y se va a reflejar por la misma manera. Y que esté en la base de mi cuerpo choca y se va a reflejar de la misma manera. Por tanto, yo me voy a ver del mismo porte, me voy a ver del mismo tamaño, me voy a ver con las mismas cualidades, todo igual, ¿verdad? Y eso sería un espejo plano. ¿Ya? Después les voy a traer todas las cualidades que tiene un espejo plano, pero para que lo entiendan. En cambio, les voy a pasar por esta clase solamente las leyes de los rayos y la próxima clase vamos a ver las cualidades de cada caso en los rayos de espejos no planos, cóncavo y convexo. ¿Ya? Ahora solamente les voy a pasar las leyes para que ustedes las puedan escribir y la tengan en su cuaderno. Entonces, eso fue espejos planos, muy fácil, ¿verdad? Ahora, espejos no planos, que pueden ser tanto cóncavos como espejo convexo. Y vamos a ver específicamente las leyes. Leyes, aquí. Entonces, para que ustedes podamos saber un poquito más el término, ¿ya? Cóncavo siempre es esta parte, ¿ya? La parte que está, por así decirlo, achatada, ¿verdad? De una cuchara sería la parte con la que nosotros tenemos el contenido de la cuchara, ¿verdad? Sería esta parte. Esta parte sería lo cóncavo. Y esta parte sería lo convexo, ¿ya? Pero un objeto, para que tengan claro eso, no totalmente es convexo o totalmente es cóncavo. Todo depende del punto de vista. Por ejemplo, si yo tengo una cuchara, depende del punto de vista de la cuchara, voy a decir si es cóncavo o convexo. ¿Cierto? Por ejemplo, miren, aquí tengo, a ver, una cuchara. Así que, a ver si la puedo limpiar un poquito aquí. Por ejemplo, miren acá. Tengo una cuchara, ¿verdad? Entonces yo no puedo decir que la cuchara es convexa o cóncava en su totalidad, sino que depende del punto de vista. Si yo lo veo de esta parte, miren aquí, miren en la cámara, si yo veo de esta parte de la cuchara, entonces sería cóncavo, ¿verdad?
Pero si yo lo veo de esta parte, de la cuchara, sería convexo, ¿ya? Entonces nosotros, por lo menos para este efecto de óptica, vamos a tener como una vista de izquierda a derecha. Entonces vamos a decir que aquellos lentes que estén así, me quedo un poquito mal, que estén así, van a ser cóncavos, y aquellos lentes que estén así, van a ser convexos, ¿ya? Porque nosotros vamos a tirar los rayos de izquierda a derecha. Vamos a tirar los rayos de aquí para allá. ¿Ya? Entonces, este sería cóncavo y este sería convexo. ¿Ya? Si nosotros tiráramos los rayos del otro lado, si tiráramos los rayos por acá, entonces sería todo lo contrario, ¿cierto? Sería este el convexo y sería este el cóncavo, ¿verdad? Entonces eso para que lo tengan claro. Un objeto no es cóncavo o convexo en su totalidad, sino que depende del punto de vista, ¿ok? Otra vez, ¿ya? Perfecto. Entonces por ahora nos vamos a enfocar solo en uno de los dos, ¿ya? Nos vamos a enfocar solamente en este que es cóncavo, ¿ya? Enfoquémonos solo en este. ¿Ya? Nosotros vamos a tener diferentes cosas que van a tener un nombre diferente, ¿ya? Y se los voy a nombrar ahora. Primero que todo, y esto por favor dibújenlo, ¿ya? Porque si ustedes lo dibujan, les va a quedar en la mente. Primero que todo vamos a tener que esta línea que yo le dibujé aquí, se va a llamar el eje óptico, ¿ya? O la línea de equilibrio, ¿ya? Pero dejémoslo como eje óptico. Este sería el eje óptico, ¿ya? Este sería, recuerden que este sería el espejo, ya que tiene una curvatura, espejo curvo, ¿ya? No vamos a definir por ahora si es que es convexo o cóncavo, ¿ya? Porque puede ser las dos, depende del punto de vista, ¿ya? Un espejo curvo, un espejo no plano. Este punto que está acá, vamos a llamarlo B, ¿ya? De el vector, ¿ya? Perdón, el vértice entre el espejo plano, o sea, el espejo curvo, con el eje óptico, ¿ya? Entonces ese punto de ahí se va a llamar vértice entre el espejo curvo, que sería este, ¿verdad? Y el eje óptico. Vamos a tener otro punto aquí, vean acá, otro punto aquí, ¿ya? Que ese va a representar con una C, y este sería el centro, ¿ya? Vamos a dejarlo como el centro solamente. ¿Por qué se llama el centro? Observen aquí. Si nosotros hacemos como, completamos este especie de espejo curvo, como si fuese un círculo, vamos a tener que el centro de esta circunferencia, o el centro de este, por así decirlo, espejo, ¿ya? De este círculo, de esta circunferencia, sería este punto C. Y por eso es que ese punto C se va a llamar centro, ¿ya? Centro. Y vamos a tener un último punto, que estaría justo aquí, miren, en la mitad entre el centro y el vértice. Y este se va a representar con una F, y se va a llamar foco. ¿Ya? Entonces vamos a tener un repaso. El espejo curvo, ¿ya? Que va a ser este. Vamos a tener el eje óptico, ¿ya? Vamos a tener el vértice, en el cual justo se une el espejo curvo con el eje óptico. Vamos a tener el centro de la circunferencia, si es que este espejo curvo fuese una circunferencia, y en la mitad de esta línea, que sería entre el centro y el vértice, justo en la mitad, y eso tenganlo claro, justo en la mitad, estaría esta F, que se llamaría el foco. Y esos serían todos los elementos que vamos a tener en un espejo curvo, que como les dije, no podemos definir si es cóncavo ni convexo, porque eso depende del punto de vista, ¿ya? De la perspectiva.
¿Ok? Hola Sam, ¿cómo estás? No te he visto. Bien, ¿y tú? Bien también. Iba a terminar la idea y con eso terminaba la clase. No sé si Gen- la termino Genial. más. Sí, dale más, súper. Ya. ¿Pero ya pasaste lista? ¿Sacaste Sí, los pantallazos? Ya, sí, genial. Los ya que se pasamos. tengan que ir, váyanse nomás, pero que el Sí, profe ya termine y si no ven la grabación. A mí no me puso en la lista. Llegué justo a las 7. Sí, no, sí, es que lo que pasa es que la voluntaria coloca la lista a todos los que van ingresando a medida que van ingresando, entonces se va quedando ahí al tiro listo, ¿ya? Ah, ya. Gracias. Así que no se preocupe, de nada. Ya, entonces, con esto vamos a terminar. Vamos a tener 3 leyes, ¿ya? De los espejos. Ya definimos cada parte del espejo curvo y ahora vamos a tener 3 leyes. Que esto tienen relación con los rayos, tanto de incidencia como de reflexión. Entonces, primera ley. Pongan mucha atención aquí. Primera ley. Todo rayo que incida en el espejo, ¿ya? En una parte del espejo que no sea el vértice, pero que sea paralelo al eje óptico, se va a reflejar, miren aquí, se va a reflejar pasando el foco. Entonces, esa es la primera ley. Todo rayo incidente y paralelo al eje óptico, ya, acuérdense que este es el eje óptico, se refleja pasando por el foco. Se refleja pasando por el foco. Primera ley. ¿Ya? ¿Todos bien hasta ahí? ¿O lo repito? ¿Lo escribieron todos? ¿Puede repetir, por favor? Sí, por supuesto. Primera ley. Todo rayo que incide en el espejo curvo. Voy a nombrar las características de este rayo incidente. Todo rayo que sea paralelo al eje óptico, miren aquí. Paralelo al eje óptico. Recuerden que este es el eje óptico. Este es el eje óptico. Ya, paralelo al eje óptico. Todo rayo que sea paralelo al eje óptico se va a reflejar pasando por el foco. Ya, entonces todo rayo que sea así, paralelo al eje óptico, se refleja pasando por el foco. ¿Perfecto? ¿Ahí sí? Sí. Súper. Miren aquí, el otro, súper original. Todo rayo que pasa por el foco, ¿cómo se va a reflejar? Paralelo al eje óptico. ¿Ya? Entonces tenemos que todo rayo paralelo al eje óptico se refleja pasando por el foco. Segunda ley, todo rayo que pasa por el foco se refleja paralelo al eje óptico. ¿Ya? Súper fácil. Todo rayo que pasa por el foco se refleja paralelo al eje óptico. ¿Ya? Básicamente es la misma ley pero dada vuelta, si se fijan, ¿cierto? Entonces estas se podrían considerar como la misma ley pero dada vuelta. ¿Ya? La misma. Ahí le vamos a agregar otra ley más, son 4. ¿Ya? Tercera ley. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Todo bien. Tercera ley. Todo rayo que incida en el vértice va a comportarse como si fuese un espejo plano. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos en el espejo plano? Que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Por tanto, vuelvo otra vez a la tercera ley. Todo rayo que incida en el vértice se va a reflejar con el mismo ángulo. Miren aquí. Este ángulo de incidencia va a ser igual a este ángulo de reflexión. Entonces, se va a comportar como si fuese un espejo plano. ¿Ya? Todo rayo que llega al vértice se refleja con el mismo ángulo. ¿Sí? Como si fuese un espejo plano. ¿Perfecto? Y el último, pero no menos importante, todo rayo que incida pasando por el centro, ¿qué va a pasar? Se va a devolver por el centro. Miren qué buena. Como si fuese el diámetro de la circunferencia. Como si fuese un radio de la circunferencia. Todo rayo que incida pasando por el centro se va a devolver pasando por el mismo centro.
Y esas serían las 4 leyes de los rayos incidentes en un espejo curvo. Lo repito, este sería el primero. Todo rayo que incida paralelo al eje óptico se refleja pasando por el foco. 2. Todo rayo que incide pasando por el foco se refleja paralelo al eje óptico. 3. Todo rayo que incida en el vértice se va a reflejar con el mismo ángulo, como si fuese un espejo plano. Y cuarto y último, todo rayo que incida pasando por el centro se va a devolver por el mismo centro. Y esos serían los 4 leyes de los rayos incidentes en un espejo curvo. Súper, le voy a sacar igual un pantallazo yo aquí, por si acaso, y se los voy a enviar al grupo. ¿Ya? Eso sería. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? ¿Algún reclamo? ¿Alguna? Esta es la clave, ¿eh? Esta es la clave. Esto le va a aparecer en algunos libros, pero lo ideal es que lo entiendan. ¿Ya? Si ustedes lo entienden, entonces van a entender todo óptica. Cuando yo en la próxima clase le explique estas cosas en óptica, le va a quedar todo muy claro. ¿Ya? Pero esta es la clave. Le estoy dando la clave. ¿Ya? Eso sería, chicos. Eso sería, Sam. Detengo la grabación. Quería dar una información, Sí, ¿no? dale nomás. No, o sea, sí. Ya. Sí, pero no sé. Ya termino entonces. Ya. Bueno, eso chicos. Ya eso chiquillos. Voy a dejar de compartir. Bueno, la clase, si tienen alguna pregunta me pueden escribir al correo, como ya les dije. La clase va a quedar subida, casi siempre yo la subo los viernes en la mañana ya, así que después de las viernes a las 3 ya va a estar lista. Y les voy a enviar la guía de ejercicios para esta semana. ¿Ya? Así que eso.